el gran tema que tenemos es que eh, es necesario que los niños aprendan a leer y a leer bien, que ahora vamos a ver qué significa, para poder adquirir, ¿sí? Los conocimientos. Hay una frase que dice leer para aprender, ¿sí? Primero aprendemos a leer y luego este, esta lectura se convierte justamente o se transforma en la posibilidad de poder comprender el mundo que nos rodea, ni más ni menos, ¿sí? Entonces, partiendo de esta base, ¿de qué es lo que vamos a hablar? Miren, ahí me adelante, venga para acá. Vamos a hablar de cuáles son las características y los desafíos que tiene este proceso lector. ¿Qué quiere decir leer bien? Vamos a ver algunos casos prácticos, ¿sí? Y cómo podemos hacer para detectar que la lectura es acorde, a la edad, justamente al curso en que un alumno se encuentra, a través de una evaluación, ¿sí? Entonces, allá vamos. Primero, vamos a centrarnos en, antes de hablar de la lectura, en estos tres grandes temas. ¿Y por qué? Porque antes de hablar de la lectura, ¿sí? Tendríamos que ir un poquito más atrás. Comenzamos con el lenguaje, que el lenguaje oral es la base de la lectura y también, a su vez, del pensamiento, ¿sí? El lenguaje oral serían como los ladrillos sobre los que vamos a hacer de cimiento en la lectura, ¿sí? Entonces, el niño desde que nace, ¿sí? Va a estar expuesto a este lenguaje oral y gracias a la estimulación del medio y de la enseñanza explícita que va a recibir desde infantil, va a ir descubriendo esta relación que existe entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito, ¿sí? Una vez que comenzamos a leer, ¿sí? Y ahí nos podemos centrar en la lectura, ¿qué va a suceder? Gracias a la lectura, nosotros vamos a ir incorporando palabras nuevas, ¿no? Lo que tiene que ver con el vocabulario. Ahora bien, ¿por qué es importante la incorporación de palabras nuevas, ¿no? Que esto nos brinda la lectura y no la lectura tal vez de WhatsApp o de un chat o la lectura que podemos adquirir en las redes sociales, ¿sí? Sino la lectura que hacemos a partir de eh, esta propuesta que es más académica, ¿no? ¿Por qué es importante esta lectura? Porque justamente lo que nos va a permitir es incorporar otras palabras y gracias a esas palabras vamos a poder representar la realidad de otras maneras, ¿sí? Que con el lenguaje oral o el lenguaje que nosotros almacenamos en la vida cotidiana no nos alcanzaría para poder representar esa realidad. Con lo cual, la lectura entonces va a favorecer el incremento del vocabulario, pero a la vez nos va a permitir desarrollar el pensamiento reflexivo y crítico, ¿sí? Entonces, algo que es fundamental es tener en cuenta que nosotros pensamos, los humanos pensamos a través de las palabras, ¿sí? Y por ello es tan importante, y lo que nosotros estamos viendo en la actualidad, ¿no? Entre paréntesis, es tan importante el vocabulario. Y lo que estamos viendo en la realidad es que en el jardín, ¿sí? Los niños cada vez arriban con más dificultades vinculadas al vocabulario, ¿sí? Ya sea porque es un lenguaje más acotado o simplemente porque les cuesta evocar una palabra determinada, ¿sí? Entonces van teniendo anomias. Eh, y hace poquito recuerdo que estaba en una reunión y una maestra dice, yo no sé en qué momento se perdió la palabra, estaba en un colegio de acá de España, interruptor,
¿no? Que es la tecla de la luz. Me dice, ¿en qué momento se perdió esa palabra? Porque yo digo, levantate y anda a tocar el interruptor. Y me quedan mirando. Dice, yo no sé en qué momento se perdió, ¿no? Y es muy gráfico, en qué momento se perdieron palabras que antes eran de uso frecuente. ¿Sí? Entonces, estas palabras nos permiten representar la realidad. Y lo que nosotros vemos es actualmente es que los niños no están teniendo un vocabulario rico en estas palabras que a esa corta edad representan la realidad y que después lo vamos a ir enriqueciendo a través de justamente todo lo que hace al vocabulario más académico. Entonces, si nosotros decimos, a ver, pensamos en palabras, es importante la estimulación de la oralidad, ¿sí? Porque es la base de nuestro pensamiento, ¿sí? Y si tenemos pocas palabras, también tenemos un pensamiento reducido. Y si no incorporamos vocabulario a través de la lectura, otro tipo de vocabulario que no es el vocabulario de uso frecuente, también estamos limitando nuestro pensamiento, ¿no? Y acá me gustaría que reflexionemos sobre esto porque es la base, ¿sí? De lo que vamos a hablar, la relación que existe entre el lenguaje oral, la lectura, que es el lenguaje escrito, y nuestro pensamiento, ¿no? Y este es nuestro gran desafío, ¿sí? Entonces, nos vamos a centrar en la lectura. Entonces decimos, bueno, ¿qué significa leer? Hay un libro muy, pero muy lindo, ¿sí? Que es Los beneficios de la lectura en voz alta, de David Bueno, que se los recomiendo. Yo no sé si en la Argentina tal vez neuroaprendizaje infantil tendríamos que preguntarle si ya lo llevó o no, pero es un libro muy interesante porque va a hablar primero de los beneficios de la lectura, pero después, ¿por qué es importante la lectura en voz alta? Y entonces va a partir del concepto de lo que significa leer. Y fíjense todo lo que involucra la lectura, ¿sí? No es solamente una cuestión de decodificar, ¿sí? Símbolos, ¿sí? O sea, leer no es solo decodificar, o sea, leer es decodificar y comprender. Entonces, dice, leer implica, ¿y qué es lo que implica esa lectura, no? Leer implica percibir, sentir, conocer nuevas realidades, ¿sí? Ahí está lo que tiene que ver más con el concepto de comprensión, e integrarlas con la propia mente mediante el desciframiento de símbolos abstractos, ¿sí? Esta no es una definición mía, sino es de David Bueno, que es un catedrático de la Universidad de Barcelona, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de leer, lo que, eh, lo que está suponiendo, ¿sí? Es que podamos conectar dos áreas del cerebro que antiguamente el hombre primitivo, ¿sí? Las utilizaba para reconocer objetos, ¿sí? Reconocer en el mundo que lo rodeaba los objetos, obviamente eran la naturaleza, las plantas, los animales, y el reconocimiento de los sonidos. Para aprender a leer, nosotros nos vamos a basar en esas dos áreas cerebrales que existen, ¿sí? Desde que el niño nace, ¿sí? Se van a ir desarrollando a través de la estimulación del medio, pero existen desde el momento de que el niño nace. Ahora bien, no existe desde que el niño nace las áreas dedicadas a la lectura, pero son estas las áreas. El tema es que se tienen que reciclar. Y no los quiero aburrir con neurociencias ni neuroanatomía, ¿sí? Es simplemente para que tengamos en cuenta que eh, el cerebro de un niño cuando entra a la escuela y cuando todavía no aprendió a leer, ¿sí? Es un cerebro que si nosotros pudiéramos, además de pedir el control de la vista y del oído, pidiéramos una resonancia, ¿sí? O un estudio de imágenes, ¿sí? Podríamos ver, antes de que el niño aprenda a leer, que ese cerebro, ¿sí? Todavía no tiene las conexiones y las redes y no se activan estas zonas específicas
de la lectura. ¿Por qué? Porque esa magia se va a producir gracias al trabajo que hacen ustedes en la escuela, ¿sí? Si ustedes no hicieran esta estimulación, esa activación de esas zonas del cerebro no se produciría. O sea que es realmente más que admirable, ¿no?, que tengamos esta posibilidad en nuestra mano de poder transformar redes neuronales, ¿sí? Claro, es difícil creerlo. Si yo les digo, miren, fíjense, esto es lo que pasa en un gráfico a nivel del cerebro, y entonces empiezo, fíjense, hay un reciclado, ¿no?, del área visual, que es el área donde se forman las palabras, que Dean lo llaman la caja de letras, y empiezo a mencionarles todas estas partes teóricas. Fíjense, si yo ahora les muestro una neuroimagen, les muestro en vivo y en directo qué es lo que pasa en un niño cuando está leyendo, fíjense si tengo un poco más de crédito o no. Miren, esto es lo que sucede cuando un niño está leyendo. A ver, ahí vamos. A ver si logramos que funcione. Ahí va. Miren, primero se activa la parte posterior, toda la zona occipital, ¿sí?, donde está el reconocimiento visual, las cajas de letras. Después sigue, ¿sí?, por lo que tiene que ver con el almacenamiento de el sonido, las palabras, ¿sí? Y después va a seguir a todo lo que tiene que ver con el área de Broca, va a ir al área frontal, ¿sí? Pero fíjense, esto existe, ¿sí? Y esta transformación, ¿m?, tiene que ver con el trabajo que ustedes hacen, ¿sí? Que cuanto más específico, ¿sí?, y cuanto más acertado y eficaz es el trabajo y la intervención que ustedes hacen dentro de la escuela, ¿sí?, mayor es la conexión de las áreas específicas de la lectura, ¿sí?, incluso en los niños que presentan una dificultad. ¿Mm? Y también es un factor de protección y es una manera de prevenir las dificultades cuando yo puedo trabajar en estas etapas de la lectura, ¿sí? Entonces, vamos a ver que primero existe una etapa que todos conocemos en donde el niño va a aprender las palabras que están escritas como si fueran imágenes o fotos, ¿sí? Y es la etapa pictográfica y la logográfica, ¿sí? Es normal en un periodo infantil, podemos estar hablando de 3, de 4 años, pero luego entre 4 y 5 comienza una etapa que tiene que ver con la etapa fonológica, en donde el niño va a ir descubriendo esta relación entre el fonema y el grafema, ¿sí? Va a descubrir esta relación entre los sonidos del habla y lo que está escrito, ¿m?, para luego poder arribar a la lectura, específicamente el conocimiento alfabético y posteriormente lo que tiene que ver con la etapa ortográfica, ¿sí? En donde el reconocimiento de la palabra se vuelve más rápido, ¿sí?, y automático. Entonces, estas son las dos rutas de lectura con las que leemos, ¿sí? Tenemos al principio, cuando los niños empiezan a leer, una ruta fonológica, en donde es muy importante el reconocimiento entre la letra y el sonido. ¿Para qué? Para poder ir decodificando la palabra en esas partes pequeñitas, ¿sí?, en esos ruiditos, como les digo muchas veces a los chicos, que son las letras, ¿sí? Entonces, este mecanismo nosotros lo llamamos mecanismo de conversión entre el grafema y el fonema. Y acá es importante el trabajo que se va haciendo desde infantil, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuanto más exacto sea, ¿sí?, esta relación entre el fonema y el grafema, luego, cuando nosotros en primer grado y en los grados siguientes evaluemos la lectura, ¿sí?, vamos a poder detectar que esos niños están leyendo con precisión. Y una lectura precisa, vamos a ver más adelante, ¿sí?,
que nos va a dar una lectura fluida, ¿sí? Entonces, con la ruta fonológica, un niño puede leer cualquier palabra, ¿está bien? El tema es que imagínense si leyéramos todas las palabras, ¿no? A través de la ruta fonológica. No terminaríamos más, evidentemente, ¿no? Y por eso la sabiduría de nuestro, eh, de nuestro cerebro hace que a medida que vamos exponiendo a los chicos, ¿sí? Y en esto tenemos que ser conscientes que requieren de mucha exposición y repetición. A medida que vamos exponiendo a los chicos a el reconocimiento de las palabras, lo que se va a empezar a activar es la ruta léxica, ¿sí? Entonces, esta ruta, ¿sí? Que tiene que ver con el léxico mental, lo que va a permitir es que el niño lea la palabra de una manera global, ¿sí? Y esto lo que hace es que pueda leer de una manera más fluida, ¿sí? A más velocidad. Claro que la ruta léxica la vamos a usar justamente en palabras conocidas y palabras frecuentes, pero las palabras que son desconocidas las vamos a leer por la ruta fonológica, ¿sí? Ahí va. Entonces, ¿qué significa leer bien? Leer bien, ¿qué significa leer primero? ¿Sí? Y leer bien, vamos a ver después. Leer significa un acuerdo, ¿sí? Yo tengo que hacer un acuerdo, ¿sí? Como si tuvieran dos manos, un trato, ¿sí? Entre la decodificación y la comprensión. ¿Por qué digo un trato? ¿Sí? Porque tenemos dos elementos que son importantes. Hay un elemento, que es la decodificación, que requiere de una automatización, ¿sí? ¿Por qué? Porque si este proceso, que es un microproceso, o sea, está dentro de otro gran proceso, si este proceso chiquito, que es una tarea de bajo nivel, en donde yo no soy consciente, porque cuando yo decodifico, ¿sí? No soy consciente. En las primeras etapas claramente sí, pero luego, a medida que voy incorporando más práctica, ya no soy consciente, ¿sí? Entonces, cuando este proceso se vuelve automático y no requiere atención consciente, libera recursos atencionales justamente para poder destinarlos a un macro proceso que es la comprensión. Y la comprensión, ¿sí? Como decía ayer en una capacitación, me gusta siempre la figura o la imagen de Marian Wolf cuando habla de la comprensión y dice, bueno, ¿qué zona es la que se activa? ¿No? ¿Qué zona se activa en la comprensión? Y se activa todo el cerebro, ¿sí? Son muchas áreas del cerebro que se activan. Marian Wolf dice, es como una carpa de circo, ¿sí? Está el malabarista, el trapecista, hay varios actores que cada uno tiene que jugar su papel para poder llegar al proceso de comprensión. El proceso de comprensión no es automático. Y muchas veces cuando nosotros compartimos cómo hacemos para comprender a veces un texto más difícil, fíjense que una de las estrategias incluso es bajar la velocidad de la lectura para poder concentrarnos bien en lo que estamos leyendo y para poder comprender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es automático. ¿Sí? Entonces, eh, leer significa decodificar y comprender. Y para poder comprender, una de las patas que tienen, que son, tienen una proporcionalidad directa, ¿sí? Y que tienen una influencia muy importante, ¿sí? Es justamente la decodificación. ¿Es la única que necesito para comprender? No, evidentemente no, pero es una de las más importantes, ¿sí? Porque si yo no tengo esta ruta el de la decodificación automatizada, posiblemente tenga dificultades en la comprensión. ¿Sí? Ahí vamos. Entonces, ¿qué significa leer bien? Opa, me fui. Epala, acá. Significa leer con fluidez.
¿Y qué quiere decir leer con fluidez? Esto parece un trabalenguas, ¿sí? Leer con fluidez significa leer de manera precisa, a determinada velocidad, hay determinado número de palabras que yo tengo que poder leer en un minuto, ¿sí? ¿Para qué? Para poder liberar recursos atencionales, para poder comprender, y con determinada prosodia, ¿sí? Hay estudios que marcan la relación que existe entre la prosodia y la comprensión, ¿sí? Entonces, leer bien significa leer con fluidez. ¿Significa leer rápido? No. ¿Sí? Leer a determinada velocidad no es leer rápido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está el componente de la prosodia, ¿no? Bien. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Están dormidos? Yo no me dormí, ¿eh? No, sí, 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 sí. También, ¿no? Vamos, seguimos, ¿sí? Muy bien. Entonces, nos vamos a centrar en primer grado, porque hay otro autor, ¿sí? Que dice, lee mucho y serás como pocos, ¿sí? Es un catedrático de la Universidad de Madrid, que justamente escribe un artículo y dice, muchas veces en la escuela lo que nos sucede es que cuando el niño está en primer grado, y por eso tomo la franja de primer grado, miren, estas son la cantidad de palabras por minuto que es esperable que un niño lea, ¿sí? Para poder decir que tiene automatizada justamente la lectura, acorde a cada uno de los cursos en los que se encuentra. Entonces, fíjense, este autor dice, para poder, en primer grado, muchas veces en las escuelas dicen, bueno, no, el chico ya está alfabetizado, ya empezó, ya está leyendo, ¿no? Y listo, ¿no? Y damos por sentado que el proceso se va a ir desarrollando de manera paulatina. Y sin embargo, esto no es así, es solo el comienzo, ¿sí? Y requiere de ese trabajo sistemático y de instrucción explícita para que se pueda justamente activar esa zona y esa ruta que tiene que ver con el léxico, ¿sí? Y para dejar solo la ruta fonológica para aquellas palabras que no conocemos, ¿sí? Pero para poder incorporar las otras palabras necesito de mucha repetición. Entonces, fíjense que una media de lectura en primer grado, ¿sí? Implica la lectura de 29 palabras por minuto, ¿sí? Como está acá. Y fíjense, a mí siempre me gusta pensar de esta manera, ¿no? Porque pienso, ¿no? Digo, miren, acá tenemos a Juancito, ¿no? Que tiene, por ejemplo, un percentil 95, ¿no? Entonces quiere decir que está leyendo 75 palabras por minuto, ¿m? Pero también la tenemos a María, que en el mismo curso está leyendo 14 palabras por minuto, ¿sí? Imagínense que cuando nosotros damos cualquier actividad y cualquier tarea que implica decodificar, cómo Juan se va a enfrentar a esa tarea y qué es lo que le va a pasar a María, ¿sí? Y cómo esto también impacta en todo lo que tiene que ver con la percepción que uno tiene del trabajo que está haciendo, ¿sí? De la percepción hasta desde lo emocional. ¿Mm? Entonces, es importante que de repente María pueda trabajar más y sobre todo acá tenemos que enfatizar todo el trabajo que podemos hacer en el primer ciclo para lograr acercarse lo más que pueda a la media, que son 29 palabras por minuto, ¿sí? Fíjense, acá está el percentil 50, donde dice 22 palabras por minuto, ¿sí? Bueno, acá la media dice 29, ¿está bien? Bueno, entre 22 y 29, ¿sí? Vamos. Entonces, a mí se me ocurrió hacer como una escalera. Y, a ver, tal vez es un poco eh, osado lo que voy a decir, pero tengo la fundamentación para contárselos, ¿sí?
Dean, que es un neurocientífico que está acá cerquita en Francia, que nos visitó, por cierto, 2 veces a la Argentina, ¿sí? Es una eminencia y es el autor de esa imagen que ustedes vieron, cómo se van activando las distintas zonas del cerebro. Lo que él menciona en muchos de sus libros es que el aprendizaje, ¿sí?, de la lectura, lo que tiene que ver con la decodificación, cuando se utiliza un método fonológico, cuando se enseña de manera explícita la relación entre fonema y engrafema, ¿sí? Y hay todo un trabajo de conciencia fonológica en las primeras etapas en infantil, un niño cuando ingresa a primer grado, ¿sí?, al cabo del primer trimestre, ¿sí?, ya está pudiendo leer, ¿sí? ¿Y qué es lo que es capaz de leer? Cuando comenzamos en marzo, comenzamos con el conocimiento de las letras, que seguramente hay muchas que ya va a ser un repaso de lo que han aprendido en infantil, ¿sí? Empezamos a trabajar con las sílabas, hay toda una secuencia de trabajo de las sílabas que vamos a ver luego. Luego la lectura de palabras bisílabas, pero tampoco nos vamos a quedar, ¿sí?, en esas palabras bisílabas y vamos a seguir con bisílabas indirectas. Es decir, que nosotros, si estamos aplicando un método, ¿sí?, como es el método fonológico, que es el método que marca la evidencia, que es capaz de dar estos resultados que yo les estoy mostrando acá, ¿sí?, que al mes de junio un niño por lo menos puede estar leyendo, ¿sí?, palabras bisílabas o trisílabas indirectas, ¿sí?, directas e indirectas, quiere decir que, o sea, si esto lo logramos, ¿sí?, vamos por buen camino, ¿sí? Y esto es posible, y esto es un desafío, pero esto es posible. Y esto para nosotros puede ser una buena medida, para poder decir, ¿estamos bien o no? A ver, primer trimestre. Si tuviéramos que hacer ahora como un cribaje de nuestra metodología o de la intervención, podemos decir que los niños de primero, el 90% está arribando, vamos a decir el 80%, porque siempre hay un 15 o un 20% de niños que pueden presentar dificultades, ¿sí? Esta es la pregunta que nos podríamos hacer. ¿Está bien? Bien. Y entonces vamos a ver acá, dígame si se escucha, fíjense cómo lee una niña con un percentil 10 en primer grado, ¿sí? Miren, vamos a escucharla. Ahí está. ¿Escucha? Sí, sí. Sí, se escucha. Gracias. Ahí seguimos. Miren ahora en 30. A ver. En 25. Ahí está. Y uno podría decir, ¿no? Si voy a comparar el percentil 10 y el 25, digo, bueno, ok, mira, en el percentil 10 me pueden decir, Laura, es una nena que está leyendo muy bien, pero ¿qué necesita esa nena? Necesita todavía seguir trabajando, ¿sí?, la relación entre fonema y grafema, porque hay algunos fonemas que todavía no los está leyendo con precisión.
Entonces este trabajo es importante. ¿Y qué le pasa a la de 25? Al percentil 25 también le pasa lo mismo, pero está leyendo con mayor fluidez, ¿sí? Ahora bien, ¿dónde está cometiendo errores? Tal vez justamente en las palabras como balsa, que dice blasa, ¿sí? Comete esas inversiones, que es muy común porque son grupos que los convierte en consonánticos, ¿no? Hace como esta estrategia de adivinación, o las palabras largas que dice entreten, lógicamente, ¿sí? Porque no las tiene almacenadas, no está leyendo por ruta fonológica, entonces uno dice, bueno, es normal, ¿no? Sí, sí, todos estos tipos de lectura, ¿sí? Se dan justamente en esta campana de Gauss, que es este primer grado, pero lo que tenemos que trabajar es fuertemente para que esta chiquita que está en 10 o en 25 pueda llegar a dar el saltito a un percentil 30 y un poco más también. ¿Y qué quiere decir un percentil 30? O como vimos, por ejemplo, el percentil 50 significa poder leer 22 palabras por minuto, ¿sí? Entonces ahora miren cómo leemos si tenemos un percentil 50. Miren la actitud además. Hundido. Cisne. Gitano. Pompa. Empeño. Muy bien. Vale. Y ahora seguimos en 75. Hundido. Cisne. Gitano. Ahí. Pompa. Empeño. Balsa. Payaso. Entretenimiento. Esa también les, muy bien, esa también le costó. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo comparto? Porque lo que nos está marcando esto es que es muy importante poder medir la cantidad de palabras por minuto que lee un niño. ¿Para qué? Para obsesionarnos con cuántas palabras está leyendo por minuto, cuántas está leyendo, no, para obsesionarnos no, pero nosotros sabemos que si nosotros controlamos este factor, vamos a poder lograr una lectura con fluidez, ¿sí? Y esto lo tenemos que hacer tempranamente. ¿Para qué? Para liberar recursos atencionales. Y esto no lo logramos si primero no medimos la lectura, ¿sí? Entonces, cuanto antes se automatice la lectura, cuanto antes se conecten esas dos áreas, ¿sí? La visual y la fonológica, más el niño va a poder concentrarse justamente, dedicar recursos atencionales en el proceso de comprensión, y de esta manera se va a convertir en un lector autónomo, ¿sí? Que esto es lo que buscamos, que logre tener una lectura autónoma, y va a poder aprender, como decíamos antes, aprender cosas del mundo que le rodea, ¿sí? Entonces, ¿qué características tiene esta enseñanza basada en evidencia? Porque es como de hoy está de moda decir, bueno, este método está basado en evidencia. Y uno dice, bueno, ¿pero qué? ¿Está todo basado en evidencia? ¿Qué quiere decir que algo esté basado en evidencia? Quiere decir esto, quiere decir que, y esto también, este es un concepto de Dean, que es un neurocientífico, como les conté antes. Quiere decir que tenemos que dar una enseñanza explícita del código alfabético, ¿sí? No se puede producir un proceso de adivinación, ¿sí? Yo tengo que poder eh, enunciar, ¿sí? Y trabajar cuál es el sonido y el nombre de cada una de las letras, ¿sí? Los textos a veces, y todo lo que tiene que ver con el lenguaje integral, está muy bien, pero tal vez para etapas posteriores. En un comienzo, cuando uno cuando uno se encuentra en el proceso de alfabetización inicial, es importante poder dar la posibilidad, ¿sí? Del conocimiento explícito del alfabeto. La escritura como aliada, la escritura refuerza todo lo que tiene que ver, ¿sí? Con la memoria. La lectura y la escritura son
dos amigas inseparables, ¿sí? Y ustedes eso lo pueden ver bien, y lo que no quiere decir es que haya que trabajar una u otra, sino ambas, ¿sí? Hay que seguir una progresión racional, ¿sí? ¿Cómo empiezo a presentar las letras? ¿Qué letras son las que empiezo a presentar? Luego, ¿por dónde continúo? ¿Qué sílabas? ¿Sí? ¿Qué estructuras silábicas? Pasar de lo explícito a lo implícito, ¿sí? Porque una vez que explicité y pongo en evidencia qué es lo que, esta relación entre fonemas y grafemas, ¿sí? Luego puedo pasar a lo que tiene que ver con el reconocimiento de las sílabas, de las palabras, ¿sí? Y así podemos seguir avanzando. Tiene que haber un compromiso activo y disfrute. ¿Qué quiere decir un compromiso activo? Que no puede haber pasividad en el aprendizaje, ¿sí? Si hay pasividad, no hay atención, ¿sí? Cuando nosotros tenemos niños que no tienen justamente este motor de la curiosidad, ¿sí? Lo que está sucediendo a nivel de su cerebro es que todo lo que es el circuito de la dopamina no se está activando. Entonces, para lograr justamente un aprendizaje y un aprendizaje significativo, lo que necesitamos es que el niño tenga este compromiso activo. Compromiso activo quiere decir, estoy acá, ¿sí? Estoy prestando atención, pero además estoy disfrutando, ¿sí? Se está generando dopamina en mi cerebro porque me gusta la manera en que me estás enseñando. Tengo placer por lo que estoy haciendo. Y lo último, la última característica es pasar de la decodificación a la comprensión, ¿sí? Va. Entonces, cuando hablamos de enseñanza explícita, como dijimos, antes es conocimiento de la relación fonema-grafema, evitar la adivinación, ¿sí? Corregir los errores, poder trabajar la combinación y la movilidad de las letras, no hacer mucho hincapié solamente en las sílabas directas, ¿sí? Sino rápidamente pasar a las sílabas indirectas. Y esto también es importante lo que tiene que ver con la correspondencia espacio-temporal, porque claro, las letras, ¿sí? Se encuentran en un espacio, ¿sí? Y tienen determinadas direcciones. Entonces, es importante también trabajar la direccionalidad y el correcto trazo. Antes dijimos la escritura como aliada, ¿por qué? Porque la escritura lo que hace es justamente consolidar la lectura a través del gesto gráfico, ¿sí? Cuando yo hago el gesto del movimiento de la grafía, ¿sí? A su vez, lo que sucede a nivel de la memoria es que se establecen determinados circuitos grafomotores, ¿sí? Que no existirían si no estuviera la escritura por detrás. Por eso la escritura es aliada, ¿sí? Y es a mí inseparable de la lectura, ¿sí? Cuando hablamos de la progresión racional, ¿a qué nos referimos? Referimos que hay letras que aparecen de manera más frecuente en muchas palabras, ¿sí? Como por ejemplo la M, la P, las vocales, ¿sí? Hay letras que tienen correspondencias regulares, ¿sí? También por el sonido, ¿sí? Y tienen como continuidad la M, ¿sí? La N, ¿no? Hay también una secuenciación de estructuras silábicas, como decíamos, por ejemplo, consonante vocal, consonante, ¿sí? Y esto lo que quiere decir es que si nosotros tenemos en cuenta esta progresión, es mucho más fácil para un niño aprender, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado cómo vamos presentando esta progresión, ¿sí?
Bien, y también presentar con mucha frecuencia las palabras, ¿sí? Otro aspecto importante que marca acá en la filmina es que los grafemas complejos, como por ejemplo la CH, ¿sí? O la doble L, no, obviamente no se separan, ¿sí? Se presentan juntos, ¿sí? Y también, como por ejemplo la GEGI o la KEKI, ¿sí? Estos grafemas que van juntos, se enseñan también de manera temprana, es decir, que están ahí y yo explicito cómo se mencionan, aunque después los vamos a trabajar de manera explícita, ¿sí? Ahí va. Bien, luego de pasar, dijimos, de las letras, sílabas, palabras, con estas determinadas estructuras, seguimos, ¿sí? En estas primeras etapas, que son las de combinar los artículos, los pronombres, con los verbos, los sustantivos, ¿sí? Y aquí también es importante cuando trabajamos con las palabras, ¿sí? Trabajar con todo lo que tiene que ver con los prefijos y los sufijos de las palabras, ¿sí? Porque son la base sobre la que se construye numerosas combinaciones de palabras, ¿no? Por eso es tan importante la primer parte de la palabra como la final. Bien, ahora sí. A ver. Vamos a clicar aquí. A ver, esperen, que tengo, para no aburrirlos, porque a ver si logro, pero no se me activa. Bueno. Ahí, a ver. Ahí está. Bueno, ahí va. A ver si lo logro, porque a veces comparto y no me sale bien de entrada. Pero lo voy a intentar. Bueno, les voy a mostrar todo esto de manera práctica. Acá no se asusten, vamos a ir de nuevo a compartir, como siempre me pasa. No se comparte bien de entrada, pero ahora lo va a hacer. A ver, venga. A ver, señorita. A ver, Beth. Ahí vamos. ¿Sí? Bien. Bueno, fíjense, vamos a ir avanzando un poquito, ¿sí? A la parte de cómo podemos trabajar integrando todo esto y llegando a lo que es la comprensión, ¿sí? Entonces, miren, voy a apretar play. A ver, voy a apretar play. Bien, ahí va. ¿Cómo podemos hacer para trabajar en una clase, ¿sí? Si uno dice, bueno, a ver, tengo alumnos que están en este proceso del primer ciclo de alfabetización. Estoy trabajando de manera explícita, ¿sí? A través de la secuencia racional, como vimos recién, y la repetición, para que puedan almacenar lo que es léxico mental, para que puedan activar la ruta fonológica cuando aparecen palabras desconocidas. Y entonces me encuentro con esta actividad en donde, bien, tengo que trabajar con todo el alumnado lo que es el proceso de comprensión. Primero, lo que tenemos que trabajar es lo que hace al vocabulario previo. Entonces, el vocabulario, ¿sí? Si bien las distintas palabras están acompañadas evidentemente por una etiqueta verbal, ¿sí? Por ejemplo acá nene, pato, también van acompañadas de una imagen mental. Entonces, es muy interesante trabajar con los chicos y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que ustedes ven? Acá estoy trabajando vocabulario. Entonces empiezo, nene, ¿no? Pato, sigo, ¿no? Casa, y así sigo. Bien. Ahora, vamos a ver qué palabras
van a aparecer antes. Presta atención porque luego tenemos que ver de qué va a tratar el cuento. Entonces, fíjense, esas mismas imágenes, ¿sí? Esas palabras que primero las pensé como imágenes, ahora las estoy pensando como palabras escritas, ¿sí? Entonces son las mismas, aparecen las palabras antes de la lectura. Fíjense que acá estoy trabajando a nivel del léxico, ¿sí? Yo todavía no abordé la lectura. Y ahora voy a pensar de qué puede tratar, voy a anticipar, ¿sí? Voy a trabajar sobre las ideas previas de estos niños y voy a decir, bueno, a ver, ¿de qué puede tratar la historia? Vamos a ver cuál es la mejor opción y en función de las palabras que elegí, ¿de qué les parece que puede tratar la historia? Los agarré, ¿eh? No estaban prestando atención. Vamos a dar una ayuda. Tiene que ver con una tarde en el parque, ¿sí? Bien. Seguimos, y ahora sí, recién ahora va a aparecer la lectura, ¿sí? Y va a aparecer la lectura en pedacitos, ¿sí? ¿No? Con frases, fíjense. ¿Y por qué es importante este recurso en donde aparece la imagen, la frase? Porque me permite poder ir construyendo este proceso de comprensión. Pero antes, para poder construir en este proceso de comprensión, yo trabajé sobre el léxico, ¿sí? ¿Para qué? Para poder liberar esos recursos atencionales. Yo primero les compartí las palabras que van a aparecer y ahora estoy trabajando con ellos, ¿sí? A nivel de la oración. ¿Está bien? Bueno, y ahí sigue. ¿Sí? Muy bien. Y ahora seguimos. Entonces ahora viene las típicas preguntas que tienen que ver con el reconocimiento de información literal e inferencial, ¿sí? ¿A dónde van los niños? Esto es un texto narrativo. En las primeras etapas trabajamos con textos narrativos, ¿sí? Y después de trabajar la comprensión, lo que hacemos es, de nuevo, activar todo lo que es la ruta léxica a través de la lectura de las palabritas cortas, ¿sí? ¿Por qué está bueno también en una clase que tengo esta campana de Gauss en donde está el percentil 10, el percentil 25, el percentil 50 y el 75, poder utilizar distintos niveles de lectura? Porque aquel que está en un percentil 10, por ejemplo, le va a venir muy bien poder leer estas palabras más cortitas, ¿sí? Y aquel que está en un percentil 25 puede leer estas otras palabras. Ahora viene una carrera, fíjense, ¿sí? Este tipo de recursos también a los chicos les genera mucha motivación y esto hace que los chicos tengan un compromiso activo, ¿sí? Que estén ahí. Después también otra manera es, sigo trabajando, ¿sí? Con las palabras, pero trabajando la concordancia entre género y número, ¿sí? Esperen que acá están ustedes en el recuadro, ahí está. Unas historias, ¿sí? Continúo, unas nenas, bueno, y así sigo. Fíjense la cantidad de veces que está expuesta las palabras en una lectura, ¿sí? Y ahora venimos con las palabras largas, y entonces acá le puedo decir al alumno que estaba en ese percentil 25, bueno, a ver, leemos, ¿te animás a leer estas palabras? ¿Sí? Y después, Joto, muy bien, viene la carrera. ¿Sí?
Y ahora vamos a leer las palabras largas, las podemos leer todos juntos, pero lo importante es que todos puedan participar, los distintos percentiles, para decirlo de alguna manera. Y para eso tenemos que tener un recurso, ¿sí? O distintos recursos, o pensar en distintos recursos, en donde puedan todos los alumnos donde puedan participar, ¿sí? Acá lo mismo, ven que sigo leyendo, tengo que decidir si está bien o está mal, los bicicletas, las niñas, ¿sí? Fíjense la cantidad de repetición que tienen en una misma actividad. Y ahora elegimos el título, ¿no? O sea, otro trabajo que tiene que ver con la idea principal del texto, ¿sí? Entre todos podemos elegir el título. Y por último, hacemos una carrera de imágenes. ¿Sí? Vuelta de nuevo, vocabulario a través de imágenes mentales. Y por último, los tenemos ahí atrapados y aparece esta actividad que en general a los chicos les gusta mucho, ¿no? Que les genera esta activación de la atención, este compromiso activo, como dice Dean, que es, ¿qué imagen es intrusa? A ver, fíjate, hiciste una carrera de imágenes, ¿cuál es la imagen intrusa? Entonces tienen que pensar, ¿sí? Y ahí se quedó. ¿What? A ver, a ver. Y la imagen intrusa es, y entonces entre todos piensan, y ahí ahí está. Pensé que se había tildado. Muy bien, pensamos en la carrera, alguno la sacará, ay, y no la pudimos ver. La imagen intruso era la pelota, pasé tan rápido que de motivada nomás, ¿sí? Bueno, seguimos. Esperen que voy a cerrar acá, porque si no va a seguir pitando el... Ahí va. Bueno, ¿hasta acá hay alguna pregunta? Ahora nos vamos a meter... ¿Hasta acá alguna pregunta? No, no, no. ¿No? Gabriela, vos estás despierta, porque vos me respondés siempre. El resto... Yo quería preguntar del cuadro que nos pusiste con las cantidades de palabras, si eso es esperado para fin de año o cómo, como para tener una idea sí, para fin de año. Sí, exacto, sí. Sí, pero también otra cosa a tener en cuenta es justamente los distintos niveles, o sea, lo esperable, ¿sí? Que es la media, y después los distintos niveles, porque, o sea, hay alumnos que evidentemente van a llegar a mucho más que la media, ¿no? Sí, por Como supuesto. alumnos van a estar un poquito más abajo. Entonces, recién lo que hicimos es mostrar cómo hacemos para pasar de la decodificación a la comprensión. ¿Está bien? Y ahora nos vamos a centrar en la evaluación. Y les voy a mostrar, ¿sí?, un caso práctico. Acá lo que podemos ver, esto se los muestro rápido, es que la evaluación, ¿sí?, no es algo difícil, que lo que tenemos que evaluar cuando evaluamos lectura justamente son estas variables: la velocidad, ¿sí?, la cantidad de palabras por minuto, la precisión, ¿sí?, que lea correctamente, y la comprensión. A ver si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Esto está lento. Bueno, se metió, miren. Y en este caso, fíjense, por ejemplo, este es un ejemplo, pero ustedes esto también lo podrían hacer de manera manual. Esto es porque está digitalizado. Y la verdad es que genera mucho ahorro de tiempo,
¿sí? Fíjense, yo tengo a todos los alumnos y lo que yo tengo que lograr de todos mis alumnos es obtener un perfil lector, ¿sí? Y para obtener un perfil lector yo tengo que medir la velocidad, la precisión, ¿sí? Y la comprensión lectora, ¿sí? Va a haber alumnos que tengan que trabajar o reforzar la comprensión, otros la velocidad, ¿sí? ¿Está bien? Y esto es tanto en primero como en segundo, ¿sí? ¿Para qué? Como en tercero. ¿Para qué? Para poder arribar justamente a que todos los alumnos tengan una lectura autónoma. Entonces, es deseable y está muy bien poder medir a principio de curso, ¿sí? Y cuando estamos llegando a fin de curso, ¿sí? A mitad del curso, obviamente que también vamos a medir, pero lo que sí tenemos que tener es la foto inicial y la foto final, ¿sí? Eso seguro. Iliana. Sí, una consulta. Buenas noches, profesora. Yo quería saber cómo se lee, porque nosotros estamos utilizando en quinto grado, lo estoy tomando yo, estas pruebas de Glyphing, y quería entender cuando figura, bueno, acá como velocidad y comprensión, ¿es lo que más se debe trabajar con ese niño? ¿Es lo que está necesitando? ¿Cómo se lee esto, digamos? Porque nadie me lo explicó. Claro, exacto, mira, cuando aparece, ¿sí? Este perfil lector que te dice que está en rojo primero, ¿no? Que ya te da un indicador y que Sí. te dice que tiene dificultades en la velocidad y la comprensión, lo que quiere decir es que no tiene automatizada su lectura, que hay que trabajar todo lo que es la automatización, aunque esté en quinto también hay que trabajarlo, ¿sí? Y que está comprendiendo el texto por debajo de un 70%, ¿sí? Bien. Este número que indica el 36. Claro, el 36 es el número de la última sesión que hizo, ¿sí? Perfecto. En este caso, ¿tá? Pero acá lo importante es que fuertemente hay que trabajar la automatización del proceso y también el proceso de comprensión, ¿sí? Bien. Y respecto al ejercicio hay de pseudo palabras que le ponen, vamos a leer no palabras, ¿no? Que son pseudo Sí. palabras. El objetivo es ver o estudiar es decir, la conciencia fonológica, ¿o cuál sería el El objetivo? objetivo de las no palabras, que son a veces son tediosas y son odiosas, ¿sí? El objetivo es poder activar justamente la ruta fonológica, porque la pseudopalabra, como no la podés almacenar en tu cerebro, porque no significa nada, no te queda otra que activar esa relación entre el fonema y el grafema. Y por eso se utiliza la pseudopalabra o la no palabra, ¿sí? Que es como cuando leemos una prescripción médica, que decís, ¿y acá qué puso? Entonces empezás a leer como Claro. los nenes de primer grado. Claro, y observé que algunos alumnos invierten la sílaba o le agregan una vocal como para darle un, Sí, no sé, sí. digamos, sentido que no lo tiene en definitiva, pero es como que Claro, claro, intento claro, de tratar de porque, y entender. bueno, eso sucede mucho también, no cuando leemos el listado de palabras, sino sucede cuando leemos en el texto, porque el texto lo que nos permite es que gracias al contexto, ¿sí? Vamos leyendo más rápido. ¿Por qué? Porque los ojos, a través de los movimientos sacádicos, van anticipando lo que viene. ¿Mm? Y entonces por eso, cuando yo no tengo una correcta decodificación, lo que sucede es que se produce la adivinación, ¿no? Es el factor que leen una palabra por otra o reemplazan, ¿sí? Porque quieren arribar a la comprensión. Lógicamente, el cerebro siempre quiere comprender. El objetivo último de nuestro cerebro siempre es tratar de comprender, ¿no? Y por eso es tan frustrante cuando no podés comprender, ¿no? Entonces, por eso es darle un significado. En la vida Claro. cotidiana, nuestro cerebro busca significado todo el tiempo, ¿no? Bueno, un niño cuando lee le pasa lo mismo. Y por eso está esta estrategia también de adivinación, porque voy leyendo y yo sé que el texto tiene un significado, ¿no? Claro. Pero bueno, claro, me está costando leer. Entonces, bueno, quiero ir avanzando, ¿sí? Sí. Igual he leído que hay autores que no se trata de si la lectura no es anticipatoria. Sí, por ahí cuando damos vuelta a la página, si es actual, es como que entendemos y en un 80% por ahí está bien, dice mente en la próxima página, pero creo que Claro. Casani ha dicho eso, pero como que se tiró abajo esa teoría, que no es anticipatoria.
No sé. No, claro, no, porque leemos todas, pero el contexto en un texto, ¿sí? Hace que el cerebro vaya anticipando lo que viene, ¿sí? Los mismos movimientos oculares se van preparando para la palabra siguiente, ¿no? Cuando llegan a la mitad, a través de la fijación, ya anticipan cuál es la palabra que viene, ¿no? Para poder leer en milisegundos, si no, no podríamos leer tan rápido, ¿no? Va. Bueno, ahí seguimos. A ver si podemos pasar a la siguiente. Ahí está. Miren, y este es un caso práctico, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede, qué es lo que sucedió en este curso? En la evaluación inicial, luego de la intervención y en una evaluación final, ¿sí? Por ejemplo, en primero vemos que evaluamos a 17 alumnos que en un comienzo, fíjense en rojo, ¿sí? Presentaban una lectura de un nivel bajo, vinculada a lo que tiene que ver con la mecánica lectora, con la velocidad lectora, ¿sí? Y que luego este color rojo de estos 17 alumnos, ¿sí? Este nivel bajo, fíjense cómo pasó, gracias a la intervención, a un 11%, de un 47, casi de la mitad, ¿sí? Del curso, de nivel bajo en la mecánica lectora, pasa a un 11%, ¿sí? Lo mismo sucede cuando vemos nivel medio-bajo, lo que se señala en color naranja, de un 29% luego de la intervención pasa a un 11%. Y así podemos ir viendo con cada uno. Fíjense que al principio no teníamos alumnos de un nivel alto, ¿sí? No teníamos alumnos, teníamos 0%, y luego de la intervención tenemos 23% de alumnos. Esto, si no lo medimos, es difícil de detectar, y es importante hacer este seguimiento minucioso, porque nosotros tenemos que garantizar la fluidez de la lectura, y para poder garantizarla por eso es que medimos, ¿sí? Como el análisis de sangre. Se puede medir de manera objetiva la lectura. La lectura no se puede medir a simple oído, ¿sí? Requiere de esta valoración objetiva. Medir la cantidad de palabras por minuto, si está leyendo de manera precisa, si comprende lo que lee. Y fíjense acá, por ejemplo, yo ahora me voy a ir a segundo para mostrarles otro curso, y fíjense, tenemos 61 alumnos, y GLIFEL es el índice de eficacia lectora. Lo que acá nosotros estamos viendo es la relación que hay entre la velocidad y la comprensión, ¿sí? Entonces, esto nos va a arrojar perfiles de alumnos, ¿sí? De lectura. Entonces, en la lectura autónoma, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que leen con fluidez y comprenden, eso es una lectura autónoma, ¿sí? Teníamos al principio un 27% de la clase, no llegábamos ni a la mitad. Luego de la intervención ya tenemos más de un 50%, ¿sí? Y después, fíjense lo que pasa con la velocidad, y esto es muy normal en segundo grado, ¿sí? Que haya muchos chicos que tienen que seguir trabajando lo que es la velocidad, la automatización. Entonces, gracias a una intervención, ¿sí? De tener de repente más de la mitad del curso con dificultades en la velocidad, ¿sí? Luego tenemos menos de la mitad, ¿sí? Se invirtió el quesito, ¿sí? Bien. Y acá también lo podemos ver alumno por alumno. Es importante poder tener los resultados de todo un curso, ¿no? Y ver qué es lo que pasa a nivel global con todos los alumnos. ¿Qué porcentaje de alumnos tengo que no están comprendiendo? ¿Qué porcentaje de alumnos tengo que tienen una lectura fluida? ¿Sí? Es interesante verlo a nivel global, porque evidentemente planificamos clases a nivel global, pero también es importante poder ver qué es lo que pasa con cada uno de los alumnos, ¿sí?
Y entonces, justamente lo que podemos ver acá, y a simple golpe de vista, ¿sí? Es que en un principio muchos alumnos, ¿sí? Lo que sucedía en este curso es que presentaban dificultades de velocidad, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá donde dice porcentajes, están los porcentajes de errores que cometen cuando van leyendo, ¿sí? En una evaluación inicial, y qué es lo que pasa en una evaluación final. Y también otra cosa que sucede es que si bien es esperable que al principio, en un primer grado, obviamente, nos encontremos con muchos chicos que aún no comprenden lo que leen, ¿sí? O que tienen que trabajar, evidentemente, su velocidad, porque están en primer grado y tienen que aprender a leer. Lo que no sería esperable es que al final del curso, ¿sí? Todavía sigamos encontrando niños que tengan dificultades en la velocidad. Nosotros en primer grado podemos lograr niños con lectura autónoma, ¿sí? Y para ello hay que medir. Y lo mismo en segundo y en tercero. Bueno, este es un informe individual también, ¿sí? Entonces pasamos de lo que es global, ¿sí? Este es solo un modelo, y que acá lo que queremos resaltar es lo que tiene que ver con la evaluación, ¿sí? Para poder partir y para poder decir que una lectura es fluida, tenemos que poder evaluar. Entonces, una evaluación inicial a nivel macro de todo el curso, de todos los alumnos de manera individual, y acá es una foto de un alumno concreto, ¿sí? Bien. ¿Qué estrategias tenemos para poder mejorar la precisión? Estas son algunas de las estrategias que podemos hacer a nivel global en el curso. Una es que cuando los chicos van leyendo, ¿sí? Y yo estoy trabajando la precisión, yo puedo decirle de manera explícita que es importante reducir la velocidad cuando voy leyendo, ¿sí? Otra es poder ajustar la dificultad de los textos. Y en este sentido, por ejemplo, esos ejercicios que ustedes veían en las pantallas, que también se pueden hacer con otros materiales, ¿sí? Fíjense cómo se puede ajustar la dificultad de los textos. Tiene que haber distintos estímulos de acuerdo a los distintos perfiles lectores que tengamos, ¿sí? Otro aspecto importante es la corrección de los errores. ¿Y cómo hacemos para corregir los errores? Una técnica puede ser que yo puedo tener un código o una pista, ¿sí? Para que el otro se dé cuenta que no está leyendo con precisión, ¿sí? No hace falta decir, volvé a leer, ¿no? Con simple, quiere decir que me equivoqué, que tengo que volver a mirar, ¿sí? Es importante corregir los errores cuando se lee. La lectura en sombra o apareada, que es, por ejemplo, que el adulto lee, ¿sí? Lee un poquito más en voz baja, ¿sí? Y el niño va leyendo, ¿sí? Va haciendo como un sostén, por eso dice lectura en sombra, y pareada porque la vamos haciendo de a dos, ¿sí? Cuando trabajamos la precisión y trabajamos la fluidez, que es lo siguiente, lo que tenemos que tratar de evitar son las lecturas en las que vamos haciendo leer a cada uno un poquito del texto, ¿sí? Para trabajar la fluidez tenemos que leer el texto todos, ¿está bien? Porque si yo leo un pedacito al comienzo uno, un pedacito al comienzo otro, no estoy trabajando sobre la fluidez. Entonces, es importante, primero, el modelado, ¿sí? El modelado, o sea, que el adulto es quien lo lee primero, con entonación. Después lo leemos todos juntos, y después también algo que es lo que mostraba en alguno de los ejercicios, es esta práctica del reconocimiento de palabras que son más frecuentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que queremos es que se almacenen en el léxico.
Entonces tiene que haber un reconocimiento de estas palabras más frecuentes, ¿no? Y desde ya la repetición, ¿sí? Bueno, y acá les voy a mostrar otro ejercicio, ¿sí? ¿Estamos bien de tiempo? Yo creo que sí, pero ahí va, miren. Bien. Esta es una actividad sobre una mujer estupenda, ¿sí? Me gusta mucho trabajar sobre las actividades que generan algún significado, ¿sí? Y bueno, hay actividades que se relacionan con las mujeres estupendas y obviamente también con hombres estupendos, ¿no? Hay de las dos. No vamos a hacer distinción. Pero fíjense, cuando nosotros queremos trabajar la fluidez, ¿sí? Y cuando queremos trabajar también la precisión, ¿sí? En primer lugar, nos tenemos que enfocar en una cosa o en la otra, porque las dos juntas, si las queremos trabajar de manera explícita, es más difícil. Entonces, si yo quiero trabajar la precisión, primero, tengo una característica, dijimos, ajustar el texto. Esta es una manera de ajustar el texto, ¿sí? Entonces, nació en Sierra Leona, ¿no? Ahí va. Entonces van apareciendo como pistas, como pedacitos, ven cómo voy ajustando, sus primeros años fueron duros, tristes, y los pasó en un orfanato, ¿sí? Bueno, y ahí sigue, ¿está bien? Otras pistas, o sea, vamos dándole información de a poco, no todo el texto junto. Después de la pista, y seguimos, decimos, bueno, ¿quién es? A ver, anticipemos. Estamos hablando de Micaela de Prince, ¿sí? Trabajamos sobre el vocabulario, ¿sí? Dijimos la importancia de trabajar sobre esas palabras que aparecen. Y ahora viene el texto, ¿sí? Este texto, por ejemplo, tiene audio, pero bueno, también, obviamente, el adulto es quien desde ya, y es significativo, ¿no? Y es más que palabra autorizada, que sea la maestra que lea con entonación el texto, ¿sí? Entonces, allí vamos con la lectura del texto con entonación. Micaela de Prince. Micaela de Prince perdió a sus padres por culpa de una guerra civil en su país, Sierra Leona. Aquel era un lugar hostil donde la población pasaba mucha hambre y vivía en condiciones deplorables. Micaela pasó su infancia en un orfanato. Las personas que vivían con ella no se lo pusieron nada fácil, porque Micaela tenía vitiligo. El vitiligo es... Bien, y ahí sigue, ¿sí? Y vamos a decir, bien. Para trabajar la fluidez, entonces tenemos la lectura modelada. Si quisiéramos trabajar la precisión, dijimos, vamos a bajar la velocidad, ¿sí? Vamos a bajar la velocidad de la lectura. Si queremos trabajar la precisión, vamos a corregir los errores, ¿sí? Y acá, si estamos trabajando la velocidad, decimos, esta es una lectura modelada, estamos preparando la lectura, ¿sí? Y luego de esta lectura, vamos a hacer una lectura a coro todos, ¿sí? Siguen repitiéndose las palabras. ¿Mm? Y recién luego viene lo que tiene que ver con la comprensión. Fíjense que el texto apareció en pequeñas dosis, como si fueran pastillas al principio. Luego apareció todo junto.
y van a ver que al final vuelve a aparecer por tercera vez. Entonces, ¿cuántas veces repetimos este texto? 3 veces por lo menos, ¿sí? No hay que tenerle miedo a la repetición. Lo que tenemos que tratar es de que la repetición tenga un sentido y explicarles a los chicos por qué estamos repitiendo. Y si esto lo hacemos de una manera lúdica y a través de la tecnología, bueno, pues mucho más fácil aún, ¿no? Bueno, esto es para trabajar memoria. Y ahora vuelta de nuevo el texto, ¿sí? Y ahí viene. Y lo volvemos a leer, pero ahora ya no hay audio. Lo leemos todos juntos, ¿sí? Y por último, trabajamos sobre lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, ¿sí? Con la información inferencial y el pensamiento crítico, ¿sí? La puesta en común. Bueno. Y ahí va, ¿sí? Muy bien. Va. Y ahora volvemos. Muy bien. Y ahora sí, voy a dejar de compartir. A ver. Y voy a mirar el chat, ¿sí? O me pueden, a ver, cuéntenme ustedes que yo no estuve mirando el chat, ¿sí? Cuéntenme ustedes. A ver, ¿qué preguntas o qué dudas o qué experiencias podemos compartir? Yo quería saber si tenemos una lista, por ejemplo, de las palabras como para poder medir el tiempo que los chicos tardan en leer por minuto, si hay una lista predeterminada o demás para los distintos grados. No, no existe una lista. Lo que existen son test de lectura, pero los test de lectura evidentemente no se pueden tomar en la escuela porque lo que uno hace si toma un test de lectura es invalidar la técnica, ¿no? Pero lo que sí se suele tomar es la lectura que es acorde a ese curso, ¿sí? No es que hay que tomar nada específicamente. ¿Mm? O sea, es la lectura que se toma, el nivel de lectura con el que se trabaja en ese curso, ¿sí? Okay. Gracias. Una pregunta, profesora. Con respecto a su experiencia en la lectoescritura y especialmente con estos nuevos niños que, bueno, a algunos les cuesta tanto, ¿no es cierto?, ingresar a la lectoescritura. ¿Le parece que es mejor abordarla inicialmente letra por letra o con grupos de letras? A ver, el trabajo de decodificación y de reconocimiento del código alfabético es letra por letra, ¿sí? Ahora bien, también comienza y puede comenzar desde la oralidad en infantil. ¿Mm? Y esto no quita que dejemos de jugar en infantil. O sea, una cosa no quita la otra, ¿sí? O sea, todo el trabajo de oralidad tiene que ser dado en infantil. Y cuando el niño arriba a primer grado... Primer grado, claro. Esa era mi pregunta específica. En primer grado, específicamente, que ya no estamos trabajando solamente oralidad, sino que estamos entrando dentro de lo que es la lectoescritura, bueno, abordarlo desde letra por letra, Sí, ¿usted cree que es mejor y es conveniente? Sí, abordar letra por letra porque, a ver, lo que pasa es que, a ver, los niños cuando entran a primer grado ya tienen un conocimiento del código alfabético, no es que empiezan de cero. Entonces, en sala de 4, a través de, por ejemplo, la separación en sílabas, de trabajos de conciencia fonológica, de el reconocimiento de las vocales, ya comienza ese proceso,
¿sí? Y después en sala de 5, con toda la estimulación que tienen los chicos, la verdad que llegan a primero y ya tienen un recorrido, ¿sí? Hecho, vinculado a lo que es el código alfabético. ¿Mm? Perfecto. Muchísimas gracias. No. A ver, sí, Eliana. Sí, ¿cuáles serían las palabras bisílabas indirectas y directas? ¿Cuál es la diferencia? Porque no la reconozco, no sé cuáles son. Las bisílabas directas es cuando tenés la consonante y la vocal. Y las indirectas es cuando tenés la vocal y la consonante. Gracias. Ahí está. Muy bien. Lo que vamos a hacer, o por lo menos mi intención, yo creo que les llegó el mail, es poder darles la posibilidad de que, aunque sea, evalúen un curso en las escuelas, ¿sí? Así que si hay algún cole, ¿sí? Y alguna de ustedes se anima a evaluar un curso, nada, se conectan conmigo y busco la manera de ayudarlas para que puedan evaluar y para que puedan ver qué es lo que pasa, por ejemplo, en primero, en segundo o en tercero, ¿sí? ¿Está bien? Así que bueno, después les va a llegar un mail y bueno, y podemos hacer eso, que creo que va